Buenas tardes, queridos hermanos, Dios les bendiga rica y abundantemente. En esta tarde quería compartir con ustedes un pasaje que se ha utilizado para predicar mucho y de diferentes maneras. Siempre el Señor muestra algo en particular para compartir, pero pues el Señor me ha mostrado por medio de este pasaje algo que quería compartir con ustedes. Está en Lucas 22 del 31 al 34. Dice: Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti, para que no te falte la fe. Y cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Simón le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y hasta morir contigo. Jesús le contestó: Pedro, te digo que hoy mismo, antes que cante el gallo 3 veces, me negarás. Este pasaje, de pronto yo he oído mucho que hablan sobre la negación que Pedro hizo al Señor Jesucristo. Es casi siempre lo que he escuchado, pero el Señor me mostraba por medio de este pasaje que también encontramos el permiso que el enemigo tiene para sacudir a los cristianos, porque si leemos con mucha atención en el primer versículo, dice que permite sacudirlos y no habla, digamos, solamente para Pedro, te va a sacudir, dice va a sacudirlos, habla en plural. Entonces encontramos que era como lo que el Señor les estaba avisando a sus discípulos que iba a suceder. Iba a pasar muchas tribulaciones, muchas dificultades. Sus discípulos, estos hombres que el Señor escogió, que pronto no eran los más letrados, los licenciados, los doctores. Él escogió de todo un poco, personas como tú y como yo, con muchos errores, con muchas dificultades, sin muchos de pronto conocimientos, pero el Señor en esos 3 años los utilizó en gran manera para prepararlos. Y ya finalizando, digamos, su ministerio, el Señor Jesús aquí les está advirtiendo que el enemigo iba a sacudirlos. Entonces de pronto siempre se enfocan en particular en Pedro, en la negación de él, pero vemos que el enemigo está atento siempre para sacudir a todos los que somos hijos del Señor, hijos de Dios, y que estamos siendo instrumento por medio de su palabra, que el Señor nos utiliza y nos va instruyendo, pero siempre el enemigo va a querer sacudirnos y movernos. Eso lo vivieron ellos y lo seguimos viviendo aún en estos tiempos. Porque yo les decía que el colador para este tiempo, porque si nos damos cuenta en este momento no podemos reunirnos como hermanos todos en la congregación, no podemos participar de la prédica, de estar llevando nuestro diezmo, nuestra ofrenda, de saludar a nuestro hermano, a nuestra hermana, de que nuestros niños estén en la escuela dominical o en la iglesia infantil, que estén recibiendo ellos por medio de las maestras la palabra. Todo esto se ha complicado por el enemigo que en este tiempo nos acecha, que es el COVID-19, un enemigo silencioso que de pronto no conocemos, pero de pronto muchos dirán: ¿pero por qué? Porque Dios permite que Satanás sacuda nuestras vidas. O te puedes preguntar lo mismo: ¿por qué permite Dios esto? Que Satanás venga a sacudir nuestras vidas. Entonces quería darles como algo que leyendo la palabra pues lo encontré. La primera es para separar la cizaña del trigo. Entonces cuando leemos la parábola del trigo y la cizaña, encontramos que el trigo va creciendo con cizaña, o sea, la maleza. Los dos crecen juntos, son similares, ellos son muy idénticos, y si usted como agricultor va a arrancar la cizaña del trigo, puede dañar las plantas del trigo. Entonces, ¿qué pasa? De pronto muchos dirán: no, eso es para la venida del Señor, eso es en el tiempo, en los últimos tiempos, cuando llegue el Señor, que va a pasar eso. Pero resulta que también encontramos unos pasajes que nos ilustran
que aquí en la tierra vamos a tener aflicciones. En Juan 16:33 dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero pues que no tengamos temor porque Él ha vencido. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Y en Mateo 7:24 encontramos pues la casa sobre la roca, en que estamos edificados, que Él pone el ejemplo pues del hombre que edificó su casa en la arena y el hombre que edificó la casa en la roca. Usted lo puede leer en su casa. Entonces vemos que son pruebas que a todos los que somos creyentes y que creemos ser hijos de Dios van a venir este tipo de pruebas. Los metales finos como el oro son probados por medio del fuego, para que de los mejores aceites, que es el de olivo, salga ese aceite tan refinado. Tiene que pasar por un proceso de apretar hasta lo más que se puede para que la semilla bote ese aceite. Entonces nuestros cimientos nos ayudan. ¿En qué estamos cimentados? ¿Estamos realmente cimentados sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo? ¿O en qué estamos cimentados? En lo que ganamos, en lo que obtenemos, en nuestra casa, en lo que siempre hemos vivido confiados, o realmente vivimos confiados en el que nos ama, que es nuestro amado Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo. Entonces cuando pasa el colador, este cernidor, recordemos que lo que pasa siempre es los granos de trigo y la maleza queda sobre la malla, sobre este cernidor. Los granos de trigo, ¿de dónde van? Al granero. Entonces tenemos que mirar si en este tiempo el pueblo de Dios está siendo probado. Miremos y examinémonos si nosotros estamos siendo esas semillas de trigo que se quedan en el granero de Dios, o somos la cizaña que con cualquier cosa el viento la lleva y quedamos en la superficie por cualquier prueba que pueda venir. Entonces decíamos que ¿por qué permite Dios esto? Pues para separar el trigo de la cizaña. Pero también un segundo punto sería para probar los frutos. En Mateo 7:15 al 20 encontramos una parábola que ya les digo. En Mateo 7, del versículo 15 al 20, habla de la parábola de los frutos. Dice que cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los pueden reconocer por sus acciones, pues no se cosechan uvas de los espinos ni higos de los cardos. Así todo árbol bueno da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. El árbol bueno no puede dar fruto malo, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. De modo que ustedes los reconocerán por sus acciones. Entonces no es que nosotros pretendamos ser jueces y juzgar a todo el mundo por lo que ellos hacen, porque el único juez que tiene ese derecho de hacerlo es Dios. Pero nosotros debemos cuidarnos de qué nos están enseñando, de qué nos están diciendo. Y la palabra de Dios nos muestra que debemos cuidarnos de ese tipo de personas que hablan en el nombre del Señor, pero realmente son lobos. ¿Y cómo se prueban los frutos? Pues si observamos nosotros en la naturaleza, por ejemplo, aquí estoy en mi patio, por ejemplo, una planta de aguacate, una planta de mango, da frutos, muchísimos frutos. A veces se llena, flores primeramente, y luego empiezan a dar los pequeños frutos. Pero resulta que si llueve fuertemente, muchos frutos caen al suelo. Si ventea fuertemente, también otro resto de frutos caen. Y solamente unos poquitos frutos son los que terminan su proceso desde flor hasta la finalización. Entonces miren que aquí también entra el probar, ¿no? Hasta dónde podemos llegar, hasta dónde vamos a seguir. Si esta prueba que estamos viviendo nos va a mover y nos va a tirar al suelo y no vamos a hacer un buen fruto, o vamos a tener buenos frutos. Entonces, por ejemplo, en Job 1, en el capítulo 1, del versículo 1 hasta el 12, Job empieza a tener una cantidad de pruebas, una sobre otra, que uno dice, Dios mío,
pero eso que él vivió, él no lo entendía porque lo estaba viviendo. En ese momento él no lo entendía, pero igual él no dijo nada malo en contra de Dios. Y nuevamente les recuerdo, en Juan 16:33 el Señor nos dice, en el mundo, o sea, eso es como si fuese una promesa, pero una promesa de algo que Él dice que aunque estemos mal, Él siempre va a estar allí, porque siempre que tengamos aflicción no debemos temer, porque Dios es el que ha vencido. Jesús venció ya en la cruz del Calvario. Por más que venga una huracán a sacudirnos, debemos recordar que el Señor no da prueba que nosotros no podamos soportar. Y si lo quieres confirmar, lo puedes leer en 1 Corintios, en el capítulo 10, versículo 13. Bueno, ¿cuál otra sería para terminar? Porque recordamos, la primera es para separar la cizaña del trigo. La segunda es para probar los frutos, qué tipo de frutos somos. Y la tercera, para probar nuestra fe, lo más importante. En los últimos días que Jesús estuvo con sus discípulos antes de su crucifixión, Pedro fue uno de los hombres que mostró su mayor nivel de fe. Él le reconoció por medio del el Espíritu de Dios le mostró quién era Jesús realmente, lo que de pronto los otros discípulos no lo habían podido ver. Él reconoció que realmente el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios. Entonces, ¿dónde podemos leerlo si lo quieres confirmar, que no te estoy dando algo inventado por mí? En Mateo 16, del versículo 13 al 17. Pero si nosotros leemos en Lucas 22:32, también encontramos que Jesús nos recuerda que siempre va a estar orando por nosotros, que todo el tiempo el Señor va a estar orando por nosotros, que Él no nos ha dejado solos, que siempre está como nuestro intercesor en medio de las pruebas. Él dice en este versículo, pero yo he rogado por ti para que no te falte fe, y cuando te hayas vuelto a mí, ayudarás a tus hermanos a permanecer firmes. Él sabía que Pedro le iba a negar. El Señor sabe que nosotros podemos fallarle en cualquier momento, que nosotros podemos caer. Pero ¿qué pasa? Él es nuestro intercesor para que nos levantemos. Cuando nosotros nos levantamos, debemos ser esa ayuda para levantar al que cae, no para juzgarlo. Debemos levantarlo, debemos estar orando, debemos estar intercediendo, así como nuestro Señor Jesucristo lo hace por nosotros. Él está intercediendo todo el tiempo, y sobre todo para que no nos falte la fe. Entonces, hermanos, esto era lo que quería compartir con ustedes. Espero sea de bendición y de edificación. En la palabra de Dios podemos leer un versículo, un capítulo, una y otra vez, y el Señor siempre nos va a mostrar algo nuevo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Entonces Él viene a querer que nosotros todos los días nos renovemos, porque la vida del cristiano no es una vida lineal y estática. La vida del cristiano es subir y bajar, porque estamos vivos. Cuando tú ves en el aparatico que te ponen en el dedo cuando estás en el hospital, ahí ven los latidos de tu corazón, y él hace pip, pip, está subiendo y bajando. Nuestra vida no es de solamente subir, ni tampoco de bajar. Es que subimos por gloria de nuestro Señor, que nos ayuda, y si bajamos no nos vamos a quedar abajo, porque Él siempre nos está tomando de la mano para levantarnos. Que Dios les bendiga, y espero sea de edificación para ustedes. Gracias.